Comprar por internet hoy en día es completamente normal. Es una práctica que ha crecido en todos los niveles y no es exclusiva de empresarios o emprendedores. Ya hace parte de la cotidianidad. Las personas compran accesorios, ropa, artículos para el hogar o herramientas de trabajo y eso ha ampliado enormemente el acceso a productos. Es una cifra prácticamente ilimitada. Pero hay algo que muchos no saben. Sin darse cuenta, se convierten en importadores. Y aunque esto suene simple, y de hecho lo he mencionado en varios videos porque ha sido bastante recurrente la pregunta de cómo hago para que no ocurra el cambio de modalidad, deja de serlo cuando esa compra básica termina convirtiéndose en un proceso aduanero. Y ahí es en donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque lo que era comprar por internet pasa a ser un proceso técnico con implicaciones legales, con intervención de la autoridad aduanera, con necesidad de la contratación de agencias de aduana. Hay que recurrir a pagos adicionales y además con exigencias que nadie explicó antes de comprar. En ese punto, la experiencia deja de ser cómoda para ese comprador virtual y se vuelve molesta, dispendioso y sobre todo costosa. Soy Carmen Andrade Rodríguez, experta en comercio y logística internacional, y hoy quiero explicarles por qué se dan los cambios de modalidad, qué los genera, cómo los pueden evitar y qué hacer cuando ya están enfrentando. Bueno, hoy en día las personas, como les decía, compran por internet como si fueran a la tienda de la esquina. Entran a una plataforma, encuentran el producto, lo agregan al carrito, pagan y esperan a que llegue a su casa. Y sí, muchas veces funciona de este modo, hasta que un día sencillamente no pasa. Y en lugar del paquete llega un mensaje que dice cambio de modalidad, junto con otro que lo acompaña y dice contáctese con su agencia de aduanas. Y es en ese momento en donde todo cambia. ¿Por qué? Porque no entienden lo que ocurre. Desde el punto de vista normativo, esto no es un punto que se genere para incomodar al comprador virtual. En el decreto 1165 de 2019, que regula el régimen aduanero de Colombia, establece en su artículo 253 y en los siguientes las condiciones para que una mercancía pueda ingresar bajo la modalidad del tráfico postal y envíos urgentes, que es lo que comúnmente ustedes conocen como courier o mensajería expresa. Y aquí hay algo clave. Todas las condiciones deben de cumplirse de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo. No es algo opcional, no es algo flexible o no es algo de más o menos en el cumplimiento de la norma. Cuando una de esas condiciones no se cumple, la mercancía deja de ser un envío simple y pasa a una importación formal. Y ahí es donde aparece el famoso cambio de modalidad. Se llama así porque la mercancía pasa de la modalidad de envíos urgentes a otra distinta, que es la importación ordinaria. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que esa compra que parecía económica puede terminar costando hasta un 300 más. ¿Por qué? Porque ahora ese comprador debe de asumir tributos aduaneros, honorarios de una agencia de aduanas, costos portuarios o de depósito, gastos de documentación y en muchos otros casos requisitos técnicos adicionales. Y este es otro punto crítico. Una muy buena cantidad de mercancías requieren vistos buenos, registros, condiciones específicas que sencillamente no aplican en una compra simple por internet. Entonces, lo que parecía rápido y fácil termina siendo una operación que no estaba prevista, que no estaba atendida y por supuesto no estaba preparada, ¿no? Y es por eso que toda esta situación les genera frustración. Y no es solo el dinero, también hay que ver el tiempo, la gestión, la incertidumbre y tener que resolver algo que nunca se planea. Y hay que también decirlo con cierta claridad, y es que esto no es un error del sistema, es una consecuencia de no entender que toda compra internacional tiene reglas. Por eso, antes de comprar, hay que hacerse una pregunta clave. ¿Esto realmente puede entrar como un envío simple o ya es una importación? Ahora, es normal no hacerse esta pregunta si no se conoce de comercio exterior, pero sí los invito, al menos vale la pena investigar antes de comprar. Eso les puede ahorrar
muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque esa diferencia define si el producto realmente va a llegar a la puerta de su casa o si termina en un proceso aduanero completo. Bueno, ¿por qué? Porque el comercio exterior lo que hace es precisamente regular. Y si ustedes no hacen o no atienden eso de manera previa o conforme a esa compra internacional, pues sencillamente se van a ver abocados a una situación inesperada. Y aquí también hay un punto muy importante y a mi modo de ver termina siendo como el origen de todos estos problemas con las compras por internet. Y es que si ustedes compran por una plataforma digital y ese proveedor se encuentra fuera del país, por obligación ya es una importación. Y lo es desde el mismo instante en que ustedes le pagan a ese proveedor. ¿Mm? La confusión surge porque la experiencia parece simple: entrar a la plataforma, pagar y esperar. Pero desde el punto legal y aduanero ya es una operación de comercio exterior. Y es fundamental entender esto. La mensajería expresa o courier, como comercialmente se conoce, no es un tipo de compra, es una modalidad de importación. Y en Colombia está definida como tráfico postal y envíos urgentes dentro del régimen aduanero. Entonces, en términos sencillos, cuando se compra en el exterior pueden pasar dos cosas si se hace vía internet o de manera virtual. La primera, que la mercancía cumpla con todas las condiciones para esta modalidad simplificada, o que no las cumpla y pase a una importación formal. Pero en ambos casos hay algo que no cambia, y es que sigue siendo una importación, un proceso real y aduanero. Bueno, y el problema también es que esto no es una condición del sistema o que el sistema falle, es que es una modalidad que sencillamente el comprador virtual no entiende, no comprende, no conoce. Y es por eso que aparece ese cambio de modalidad. ¿Qué otra cosa les comienza a aparecer y con lo que tienen que comenzar a lidiar? Y es el tema de los costos, que no estaban previstos. Las exigencias técnicas sobre todo el proceso y sobre la mercancía o el producto que están trayendo al país, y por obligación la intervención de terceros, ¿no? Esos terceros son la agencia de aduanas, la misma autoridad aduanera, depósitos autorizados, el mismo transporte, bueno, y ahí es en donde nace esa frustración de la que les hablaba, porque la persona siente que algo salió mal, cuando en realidad nunca entendió la operación que estaba haciendo. Y ahí es donde se fractura todo ese proceso. Entonces, ¿cuándo se genera ese sistema de cambio de modalidad? ¿En qué momento pasa? Bueno, pasa porque la operación deja de cumplir las condiciones puntuales o los requisitos de esa modalidad del tráfico postal y los envíos urgentes. Vamos a mirar esas condiciones. La primera, y está establecido en el decreto 1165 en su artículo 254, dice que para que una mercancía pueda ingresar al país bajo la modalidad del tráfico postal o envíos urgentes, su valor no puede superar los $2.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto significa que no importa la moneda en la que se haya hecho la compra, al momento de convertirla a dólares, el valor total debe mantenerse dentro de ese límite, incluso si esa diferencia es mínima, como por ejemplo unos centavos, que estén por encima de los $2.000. Esto ya implica que se excedió el tope y por ende va a generarse el cambio de modalidad, es decir, deja de ser un envío urgente y se convierte en una importación ordinaria. Pasa a un proceso con formalidades y exigencias propias de ese régimen, porque hay que decirlo, el tráfico postal y los envíos urgentes tienen sus formalidades, como esta del valor. Bueno, vamos con la segunda condición, y es que este requisito, que está establecido también en el artículo 254, establece que el peso no debería de superar los 50 kilogramos. Este límite debe de observarse con precisión, ya que cualquier exceso, incluso mínimo, como algunos gramos por encima de los 50 kilos, como lo veíamos con el valor,
implica el incumplimiento de esta condición. Y en la práctica uno puede observar que se presenta de una manera muy frecuente. Y lo que pasa es que hay muchas personas que compran varios artículos, varias cosas, las compran, hacen una consolidación y cuando llega aquí al país, pues sencillamente se dan cuenta que superó el peso límite permitido. ¿No? Y cuando ese peso se excede de esos 50 kilos, pues la mercancía ya no va a ser tramitada como esta modalidad de tráfico postal y en su lugar se genera el cambio de modalidad, es decir, pasa a ser una importación ordinaria. Bueno, em, la tercera condición establece la norma que los envíos no deberían de incluir mercancías que estén sujetas a restricciones legales o administrativas para su importación. Esto significa que no todos los productos pueden ingresar como courier o como mensajería expresa, sin importar que tenga bajo valor, pese poco o sea para uso personal. El punto clave no es el tamaño del envío, sino la naturaleza del producto. Ahora, deberíamos de preguntarnos, ¿qué son estas restricciones legales o administrativas? ¿Qué son? Son requisitos previos, es decir, antes de que llegue la mercancía. Estos requisitos los exige la ley para poder importar ciertos bienes, como por ejemplo, un requisito es un registro sanitario. Otros requisitos son certificaciones técnicas y otros pueden ser los permisos o vistos buenos que entregan entidades de control. Ahora, ¿qué pasa si se incluyen este tipo de productos en un envío simple o de esas características del famoso courier? Pues la autoridad aduanera puede determinar que la mercancía no cumple con los requisitos de la modalidad, no puede ser despachada de manera simplificada. Y esto obviamente va a tener o va a generar consecuencias. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Pues que la mercancía es retenida, que se va a exigir el cumplimiento de estos requisitos formales de acuerdo a la naturaleza del producto y por ende se va a generar el cambio de modalidad. Deja de ser un tráfico postal y se convierte a una importación ordinaria. Bueno, es importante resaltar que en esta modalidad no solo importa cuánto vale o cuánto pesa el envío, sino si la mercancía está o no sujeta a controles previos. Si los tiene, automáticamente deja de ser apta para el envío simplificado. Es así de simple. Bueno, miremos la cuarta condición. La norma establece que los envíos bajo la modalidad del tráfico postal deben de ser para uso personal o familiar, no para fines de comercialización. Para determinar esto, el régimen aduanero introduce un objetivo criterio, ¿sí? Y es que la cantidad de unidades debe de ser limitada de acuerdo a la misma clase de la cosa, del producto, del bien, de la mercancía que se pretende importar. Bueno, se considera que un envío no es comercial cuando no supera 6 unidades de la misma clase, así lo dice la norma. Si se supera ese límite, la autoridad aduanera puede presumir intención comercial, incluso si el remitente o el destinatario está afirmando lo contrario. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque en materia aduanera no solo importa lo que se declara, sino lo que se puede inferir de las circunstancias, como por ejemplo, si las cantidades son superiores a las razonables para uso personal. O sea, 6 pares de zapatos exactamente iguales para la misma persona. La repetición frecuente de envíos similares, esa es otra condición, o la variedad o volumen que sugiere reventa. En estos casos, la autoridad puede concluir que existe una finalidad comercial y el envío no cumple con los requisitos de la modalidad del tráfico postal y los envíos urgentes, es decir, el famoso courier. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Pues lo que hemos venido diciendo, va a haber un cambio de modalidad de importación. Deja de ser del tráfico postal y se convierte en una importación ordinaria. Se van a exigir el cumplimiento de todos los requisitos formales de acuerdo a la naturaleza de la mercancía.
requisitos sanitarios, requisitos técnicos, requisitos administrativos, ¿no? Se va a tener que generar el pago de unos tributos aduaneros, por ejemplo, y va a existir un mayor control y una posible inspección. Bueno, entonces todo esto es un panorama totalmente diferente al que se enfrenta el comprador virtual cuando está acostumbrado a que sus productos lleguen directamente a su residencia o a la dirección que fijó. ¿Listo? Entonces, el límite de 6 unidades no es solo un número, sino es un criterio, y es un criterio de carácter legal para poder diferenciar el uso personal de la actividad comercial. Superarlo les va a implicar entrar en una zona donde la autoridad puede considerar que va a existir una intención de negocio. Ahora, cuando la norma habla de 6 unidades de la misma clase, se refiere a mercancías que comparten características similares, tanto en su naturaleza como en su uso o su función. Y les explico por qué es muy frecuente lo que ocurre. Por ejemplo, traen 6 camisetas de la misma clase, 6 pantalones de la misma clase. Ok, ahora, frente a combinaciones como por ejemplo 6 faldas, 6 blusas y 6 pantalones, formalmente podría argumentarse que no son exactamente la misma clase, porque son tipos distintos de prenda. Pero aquí es en donde entra el análisis de la autoridad aduanera. La autoridad no se limita a una sola interpretación estrictamente literal, sino que evalúa el conjunto del envío. Se observa que todas las mercancías pertenecen a una misma categoría general, por ejemplo, prendas de vestir. Las cantidades totales son elevadas, es decir, 6 camisetas, 6 pantalones, 6 faldas, 6 por 3, 18. Ya, se rompe la cantidad, ¿no? Y fuera de eso no corresponden a un consumo razonable. A nivel personal, pues sencillamente la autoridad concluye que existe unidad comercial y por tanto intención de comercialización. Entonces, la idea es que no es solo la misma clase en sentido técnico, ¿sí? No puedo decir, no, todos de la misma clase, entonces entra por ahí pantalones, camisetas, ropa interior, no. Tampoco basta con dividir productos para evadir el límite. Lo determinante es si el envío en conjunto parece destinado al comercio. Es decir, no basta con que los productos sean diferentes entre sí. Si en conjunto pertenecen a una misma línea de consumo, como por ejemplo la ropa de la que estamos hablando, y superan lo razonable para el uso personal, la autoridad puede tratarlos como una operación de carácter comercial y ahí se va a evidenciar el cambio de modalidad. Bueno, quinta condición, y es una práctica muy frecuente también, es que consiste en dividir una compra en varios pedidos con la intención de que cada uno cumpla individualmente los requisitos de la modalidad del tráfico postal o envíos urgentes. Sin embargo, conforme a lo previsto en el artículo que estamos analizando, que es el 254, la autoridad aduanera puede analizar las características de los envíos y determinar si en realidad corresponden a una operación única o sencillamente a una operación fraccionada. Para esto, tiene en cuenta elementos como que exista el mismo destinatario, el mismo proveedor, mercancías iguales o similares y que los envíos se realicen en un periodo cercano, ¿no? Periodos cercanos son varios en la misma semana o en 2 semanas, porque eso es muy frecuente, uno lo ve de manera muy recurrente por los compradores virtuales cuando ya conocen ciertas cosas de la modalidad. Cuando se configura esta situación, lo que hacen es que estos envíos pueden ser considerados como una operación de importación ordinaria y en consecuencia dejan de cumplir con los requisitos de la modalidad con la que desean que ingrese y deben someterse a todo lo correspondiente a esa formalidad del nuevo régimen por su cambio. Bueno, y en donde ocurre lo siguiente, porque es que uno lo ve. Hacen varios envíos, posiblemente de ese envío fraccionado hacen 4 envíos, pasan 3 y el último se queda, o los 2 últimos se quedan, ¿no? Y ese es el que cambia de modalidad. Es decir,
De 4 envíos pueden pasar 3 como tráfico postal y uno queda como cambio de modalidad, ¿no? Y entonces, hacia el futuro, lo que hace la aduana es generar controles posteriores sobre esos 3 o 2 paquetes que pasaron como tráfico postal, básicamente para poder identificar ese fraccionamiento que les comento. Bueno, y sexta condición. Además de los requisitos de valor, cantidad, peso y los otros que hablamos, el artículo 254 del decreto 1165 establece una serie de condiciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son determinantes para que un envío pueda tramitarse bajo la modalidad del tráfico postal o los envíos urgentes. En primer lugar, no está permitido importar bajo la modalidad del tráfico postal y los envíos urgentes, valga la redundancia, bienes que se encuentren prohibidos por el acuerdo de la Unión Postal Universal. Esto implica que existen restricciones a nivel internacional que limitan el tipo de mercancías que pueden circular a través de redes postales independientemente de la normativa interna del país. Bueno, y a esto se suma una restricción aún más estricta. No pueden incluirse armas ni productos precursores para la elaboración de narcóticos ni estupefacientes o drogas que no cuenten con autorización del Ministerio de Salud y Protección Social. Tampoco pueden ingresar mercancías cuya importación esté prohibida por la Constitución Política de Colombia, como lo establece en su artículo 81, o por los convenios suscritos a nivel internacional con Colombia. En estos casos, no se trata simplemente de un cambio de modalidad, sino de mercancías que en principio no pueden ser importadas por esta vía e incluso podrían dar lugar a medidas más severas por parte de la misma autoridad aduanera. Ahora, si yo lo veo desde otra parte, también existen límites físicos que deben cumplirse, especialmente para los envíos que ingresan por la red oficial de correos, es decir, el tráfico postal y los envíos urgentes. En estos casos, ninguna de las dimensiones del paquete puede superar los 150 centímetros en ninguno de los lados, ¿sí? Y adicionalmente, la suma de la longitud de su contorno no puede exceder los 3 metros. Aquí también estamos hablando del volumen, ¿no? Estas restricciones lo que hacen es asegurar que los envíos sean manejables dentro de la operación logística propia del servicio postal, no cosas gigantes, bueno. Y en conjunto, estas condiciones muestran que no basta con cumplir requisitos económicos como el del valor o requisitos logísticos como el del peso. También es fundamental verificar que la mercancía sea permitida y que el envío realmente cumpla con las características físicas exigidas, ya que el incumplimiento de cualquiera de estos aspectos puede impedir su trámite bajo esta modalidad. Bueno, y ya sea porque se incumpla una de esas condiciones o varias, se va a necesitar una agencia de aduanas, una declaración de importación, el pago completo de los tributos aduaneros, los servicios logísticos que además aparecen de manera instantánea con el cambio de modalidad. Bueno, sin contar que se debe pagar para tener el documento de transporte, que para este caso sería una guía aérea. Bueno, y los costos adicionales por servicios logísticos, administrativos, aduaneros, de transporte, manejo, bueno, en fin. Y a decir verdad, un cambio de modalidad no es económico. Bueno, hay que tener claro, señores, que el cambio de modalidad no es un castigo, porque muchas veces las personas lo ven así. Es el resultado de no cumplir las condiciones de una modalidad simplificada. Y aquí es donde deben de tener presente algo que es supremamente claro. No es lo mismo comprar en internet que importar. Lo importante acá es que si esa compra virtual se realiza con un proveedor que no está en su país de residencia, ya se considera una importación, no una simple compra. ¿Por qué? Porque cuando no se conocen las reglas, el sistema les baja esa compra simple y los posiciona en una importación formal. Es decir, en el caso de Colombia, una importación ordinaria. Y esto ocurre porque no están preparados para una compra así. Bueno, también hay que ver que todo el tiempo, de acuerdo a lo que uno observa desde la misma práctica profesional, es que realmente existe
esa desconexión, ¿no? Lo que la persona cree que está haciendo versus lo que realmente está haciendo. ¿No? ¿Qué es lo que la persona cree? Estoy comprando por internet. Eso es como cualquier compra online. Ya pagué, solo tengo que esperar. Eso me llega a la casa y listo. Y lo que realmente está haciendo es que está realizando una importación simplificada. Sí, pero al fin y al cabo importación. Está ingresando mercancía a un país con una regulación aduanera y que tiene obviamente los controles ajustados para verificar, ¿no? Que está sujeto a control de esa autoridad aduanera, que está dependiendo además del cumplimiento de la modalidad de esa importación que escogió. Y además está asumiendo obligaciones, aunque no lo sepa. Y aquí es en donde ocurre el choque, porque cuando la realidad aparece, la operación ya no depende de la expectativa, va a depender de la norma, de una norma que sencillamente si no se conoce o no se maneja, pues va a tener maniobras poco delicadas o poco asertivas de parte del comprador. Y el error real es comprar sin entender bajo qué condiciones está importando. En esa actividad de carácter virtual, porque pues sencillamente así lo ven. Estoy comprando por internet. Bueno, pero ¿cómo no cometer ese error? Y esta es la parte más importante. Antes de pagar cualquier compra internacional deberían de tener en cuenta cuatro cosas. La primera, deben de verificar si realmente pueden entrar o no como courier o mensajería expresa de manera comercial, se conoce así. Esas cosas que se adquirieron, ¿no? Que el valor sea menor a $2.000, que no superen los 50 kilos, que no tengan restricciones, que sus medidas no superen las indicadas en la norma, que no tengan restricciones de carácter internacional o que estén relacionadas directamente con las prohibiciones constitucionales aquí en Colombia. Bueno, si no cumple eso, ya saben que no es un envío simple. Bueno, segundo, revisar la naturaleza del producto, porque aquí está uno de los errores más costosos. No todo se puede importar sin requisitos, ¿sí? Por ejemplo, productos de control sanitario, productos o equipos de carácter eléctrico, químicos, cosméticos, alimentos, medicamentos. Bueno, todo eso requiere atención. Bueno, entonces, si las mercancías van a requerir este tipo de permisos, pues no va a pasar como una compra simple. Bueno, tercero, hay que definir si es de uso personal o comercial. Si están comprando para vender, no están comprando, están importando para negocio. Y eso cambia completamente la operación, además de las exigencias cambiarias, porque aquí solamente estamos hablando de lo aduanero o de lo logístico, pero también hay algo que es la exigencia cambiaria y eso tiene otra repercusión. Bueno, cuarto, deben de entender el costo total, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? Que el valor que ustedes consideraron como el precio del producto es tan solo el valor que aparece en la plataforma, no es el costo final. Entonces deben de considerar tributos, logísticas, servicios aduaneros y posibles permisos de la importación. La otra pregunta sería, ¿cómo solucionar todo esto si ya pasó? Porque eso también es real. Muchas personas llegan cuando ya el problema existe. Entonces, primer paso, no deben entrar en pánico. El cambio de modalidad no significa que perdieron la mercancía, significa que ahora deben de formalizar esa importación bajo un régimen diferente al que habían escogido. Segundo paso, deben de buscar acompañamiento técnico si no tienen idea de lo que están haciendo. Y aquí es en donde entra la asesoría especializada, las agencias de aduana. ¿Por qué? Porque en este punto y en este tipo de condiciones o situaciones no se puede improvisar. O sea, si no tenemos conocimiento, lo más inteligente es ir de la mano de alguien. Bueno, porque si no lo hacen de forma correcta, puede salir todavía más costoso ese cambio de modalidad. Bueno, paso 3, entender qué les están cobrando, ¿no?
Y es importante acá porque muchos asumen que les están cobrando de más, ¿sí? Deben de comprender que ahora hay una operación formal detrás muy diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer o a lo que creían que iba a suceder, porque puede ser su primera compra. Cuarto paso, deben de evaluar si vale la pena nacionalizar. Hay casos donde el costo supera el valor de la mercancía y puedo asegurar que es la mayoría de los casos. Y ahí la decisión ya es estratégica. ¿Lo nacionalizo o sencillamente lo dejo allá? Em, y pregúntense, ¿cómo no volver a cometer ese mismo error? O quienes no lo han hecho, ¿cómo no cometer este error? Que aquí está el punto más importante de todo esto que hemos hablado, y es que antes de comprar, piensen como importadores, no como consumidores. Bueno, y háganse estas preguntas. ¿Esto puede entrar como courier o mensajería expresa, atendiendo el lenguaje comercial o coloquial de este tipo de trámites? ¿Tiene requisitos técnicos esa cosa que quiero comprar? ¿Estoy comprando para uso personal o es para mi negocio? ¿Estoy preparado si esto pasa a importación ordinaria? Y si no hay claridad en estas respuestas, no están listos para comprar a nivel internacional. Bueno, entonces, por eso es tan importante que antes de comprar tengan claridad sobre esto. Y si ya les pasó, pues en la descripción les voy a dejar una plantilla donde pueden calcular cuánto puede costar realmente ese cambio de modalidad, ¿no? Esa plantilla está actualizada a los valores promedio del mercado. ¿Para qué? Para que en el futuro no tomen decisiones a ciegas. Recuerden, trabajen con la plantilla que les comparto y si necesitan comprar en el exterior, así sea por plataformas digitales, les podemos asesorar, les podemos acompañar, prestar el servicio y pues, en fin, todo lo que en comercio y logística se refiere. Bueno, igual en la descripción también les dejo el enlace para la solicitud de asesorías o cotización del servicio si es lo que necesitan. Bueno, y empresarios y emprendedores, tengan presente todo esto. Nos vemos pronto y no olviden, Smart te entrena.